Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a De Frente, programa del Consejo de Medellín que trata los temas que le interesan a nuestra ciudad. Hoy estaremos hablando acerca de la reactivación económica. Aunque los efectos de la crisis por la pandemia del COVID-19 son inciertos, esta tendrá un impacto en la contracción de la economía y la pérdida masiva de empleos, principalmente del manufacturero, textiles, prendas de vestir, cuero, papel, impresión, edición, caucho, plásticos, metales, equipos del sector de la construcción, el comercio, transporte, hotelería, turismo, restaurantes, arte, entretenimiento, en fin, todos ellos hoy resumidos en una sola palabra: incertidumbre. Así que para ello contamos con varios invitados en la noche de hoy. El primero de ellos, el concejal coordinador de ponentes del Plan de Desarrollo, Alex Flores Hernández. Concejal, muy buenas noches, además del equipo de independientes que ganó la alcaldía con el alcalde Daniel Quintero. Concejal, bienvenido a De Frente. Muchas gracias, Caterina, muy contento siempre de estar aquí en Telemedellín y más en este momento histórico que vive no solo la ciudad, sino el país, el mundo entero, y que representa una responsabilidad gigantesca de quienes hoy asumimos el reto de sacar adelante el plan de desarrollo de la ciudad y de enfrentar además los desafíos que acabas de mencionar en relación a la economía, de poder reactivar la economía de la ciudad teniendo en cuenta la contingencia y todos los retos que vienen además y que están por llegar. Concejal, cuéntenos un poco también acerca, precisamente como ponente de ese plan de desarrollo de Medellín, cómo ha sido ese inicio de las sesiones que además arrancan con la discusión de ese plan en el cual están fundadas las esperanzas de nuestros ciudadanos. Así es, hemos iniciado el día de ayer con la instalación del debate en relación al proyecto de acuerdo del plan de desarrollo. Hoy se discutieron algunas generalidades del plan y lo que hemos encontrado es un consejo proactivo, dispuesto, que ha sido muy acucioso, que está estudiando a profundidad el plan, que ha generado una serie de propuestas, de preguntas y que eso ha dinamizado la discusión que se genera en torno al plan. Así que realmente las expectativas son gigantescas porque, como lo hemos repetido ya en diferentes ocasiones, nos encontramos ante el plan de desarrollo más ambicioso de la historia de la ciudad, en el momento más importante que tal vez se vive en la historia reciente de la misma y del mundo entero. Y este es un plan de desarrollo que realmente está a la altura de los tiempos que hoy estamos viviendo, que no es inferior al reto que se presenta y que realmente estamos convencidos cumple con las expectativas de lo que se prometió en campaña cuando los independientes ganamos las elecciones diciendo que íbamos a llevar a Medellín al futuro, y eso es lo que pretendemos con este plan de desarrollo. Bueno, pues esperamos todos que así sea por el bien de la ciudad. Y continuemos saludando a más invitados porque nos acompañan a esta hora de la noche en la virtualidad, y nos excusan las damas, el concejal Daniel Duque Velázquez del Partido Verde, y también desde sus hogares la presidenta de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, la doctora Lina Vélez de Nichols, y la secretaria de Desarrollo Económico, Paola Vargas, a quien le damos los agradecimientos por estar. Y ustedes, por supuesto, nuestros televidentes, los queremos invitar a que se conecten con la señal de nuestro canal Telemedellín y que participen por las redes sociales con el numeral De Frente 2020 en la plataforma de Twitter. Y empecemos con uno de los datos de la rueda de prensa de la Cámara de Comercio que alerta sobre la crisis que se avecina si no se activa la economía. Doctora Lina, con las buenas noches, pues tenemos una parte de esa charla que usted entregó, donde se evidenciaban algunas cifras que, aunque dramáticas, es necesario compartirlas con la comunidad. En el año 2020, el Producto Interno Bruto regional se puede reducir, según informaron ustedes, hasta en un 2%. Y cada día que la economía de Antioquia deja de producir, se pierden 170.000 millones de pesos. Adicionalmente, cada cuarentena de 15 días puede costarnos 3.5 billones de pesos. Doctora Lina, hablemos sobre estos indicadores que han estudiado ustedes como gremio y que le entregan al departamento. Bienvenida. Bueno, muchas gracias a todos. Un agradecimiento muy especial al Consejo de Medellín y al concejal Alex, a Daniel, a Paola, por querer informar bien a la ciudadanía sobre la situación. Efectivamente, desde la Cámara de Comercio de Medellín hicimos una entrevista a más de 1.900 pequeñas empresas en toda la región
para poder tener algunos datos ciertos sobre cómo iba la situación de estas empresas, considerando que el primer cierre sería hasta 27 de abril. Con esto quiero insistir que esta información no está actualizada para el cierre posterior hasta el 11 de mayo. Con la consideración del cierre hasta el 27 de abril, efectivamente teníamos proyectado un decrecimiento de la economía en el PIB de menos 1.5%. ¿Eso qué quiere decir? Que si la proyección de crecimiento de la economía para el año 19, desde el año 19 era que en el año 20 la economía del departamento iba a crecer en el 3.5 y ahora la proyección es que va a decrecer en el 1.5, estamos hablando de una pérdida de 5 puntos en el desarrollo económico de la región. Eso es muy grande en términos de dinero, en términos de pérdidas de empresas y sobre todo en términos de pérdidas de empleo. Como me imagino que vamos a seguir hablando sobre eso, pues dejo que puedan intervenir mis compañeros y iremos adelantando punto a punto. Pero continuemos con usted un segundo, doctora Lina Vélez, porque aprovechando precisamente esas cifras que nos entrega, hay otra que llama la atención muchísimo y es el impacto en el empleo, como usted lo menciona. De los 3 millones de ocupados del departamento, cerca de 1 millón laboran actividades de alto riesgo de afectación por COVID-19 y esto hace proyectar pérdidas hasta de 131.000 empleos. Esto indicaría que la cifra de desempleo crecería hasta en un 15% en el departamento, que es una cifra, repetimos, dramática también para nuestra región, como si ya no fueran preocupantes las anteriores. Es una cifra realmente dolorosa y muy preocupante porque tú sabes que en la medida en que vayan disminuyendo las oportunidades de empleo formal, pues la gente tiene que salir a la informalidad y en la informalidad es el rebusque. Para que nos hagamos una comparación, ¿cierto? Estamos hablando que en el año 1999, antes del año 2000, el desempleo en Colombia llegó al 19-20% y nos demoramos 10 años para ser capaces de recuperar y volver a llegar al 10-11%. Entonces, si calculamos que la cifra de desempleo vamos a volver en el país a situaciones como el año 2000, de 1999, pues es muy probable que si no hacemos cosas extraordinarias nos demoremos muchos años. Por eso es muy importante pues oír a los concejales, oír a Paola, porque lo que estamos haciendo del sector público y del sector privado es buscar alternativas para no dejar que esta situación llegue a esos extremos. Y doctora Lina, ya vamos a ir también con ellos, pero antes continuemos representando este diagnóstico sobre el cual seguramente vamos a hacer el estudio de cómo será la reactivación de la economía más adelante en este mismo programa. Más datos, de los 1.8 millones de ocupados del área metropolitana, cerca de 704.000 están en actividades de alto riesgo por afectación del COVID-19. Eso implicaría que se perderían entre 77.000 y 89.000 empleos. Entonces estamos hablando de una tasa que pasaría solamente en el área metropolitana hasta un 16,1%. Así es, efectivamente. Eso es una pérdida de muchos años de generación de empleo y como lo vemos en el estudio más adelante, hay sectores que se ven muy afectados. Lo que los españoles llaman horeca, que son hoteles, restaurantes y cafeterías, sin lugar a dudas se van a ver muy afectados, por no hablar también de todo el sector del turismo. Entonces es en esos sectores donde las políticas públicas vistas desde el Estado nacional y las políticas del municipio, como es por ejemplo el plan de desarrollo, deben mirar los sectores que se van a aporrear de manera más definitiva. Muy preocupante ese panorama. Y doctora Lina, un último número también para mirar en ese primer bloque, considerando el decreto 457 del 2020, sus efectos hasta el 17 de abril, es que el 55% de las empresas de Antioquia no estaban operando o no estaban operando en la actualidad y estas representan el 41.2% de los empleos formales. Estamos hablando casi de la mitad de los empleos que se producen en el departamento que estarían paralizados en este momento y con riesgo además de perderse.
Sí, por eso se priorizó con el gobierno nacional, con la alcaldía de Medellín y con la gobernación de Antioquia, se priorizaron los sectores que más empleo generan. El tema de la construcción de infraestructura, el tema de obras públicas y la manufactura. Nosotros creemos que con el número de personas que han podido regresar a su trabajo, así sea de manera parcial, ese número de empresas que no estaban trabajando, que estaban hablando del 57%, deben haberse reducido por lo menos al 40%. Ahí el municipio tiene afortunadamente un sistema de información que nos permite ir monitoreando y de ahí el afán que se tiene en lo que se ha llamado la apertura inteligente. Muy bien, pues doctora Lina y nuestros invitados, antes de irnos a que ustedes vayan a reaccionar, por supuesto con nuestros televidentes que lo podrán hacer también a través de las redes sociales, sobre estos datos y cómo vamos a reactivar, como decía también la doctora Lina, de forma creativa la economía, queremos invitar al presidente del Consejo de nuestra ciudad, quien también nos estará hablando sobre este importante tema convocado en el día de hoy y quien estará con una sección permanente. El presidente comparte con nosotros sus opiniones. No puede ser un dilema la salud y la economía. En un plan de desarrollo tiene que estar expresado con recursos, con programas, con indicadores, estas dos situaciones, salud y empleo y economía. Es indiscutible que vamos a tener un gran desafío en este plan de desarrollo. Cómo mejorar la calidad de la salud, cómo proteger la dignidad de los trabajadores de la salud, cómo mejorar todo el sistema y la red pública. Pero a la vez también tenemos que mirar cómo vamos a reactivar la economía, cómo vamos a mejorar el empleo, cómo el ingreso de grandes sectores vulnerables hoy no se siguen deteriorando. Ese va a ser un reto inmenso de este plan de desarrollo. Eso va a exigir en esta discusión poner a hablar todos los actores empresariales, económicos, los comerciantes, las familiaempresas, todos los ciudadanos, para que podamos de verdad tener un resultado muy, muy importante en materia económica y en materia de empleo en esta ciudad. Pues ahí tenemos el primer filón de discusión sobre todos esos datos que nos entregaban. No reactivar la economía rápidamente y de forma creativa, con el apoyo de los recursos públicos sin duda y facilidades tributarias, estímulos, daría al traste con los empleos, emprendimientos y el proceso de recuperación podría ser letal, tanto como el propio virus. Vamos a indagar sobre las reacciones también que obtienen a esta hora nuestros invitados, iniciando esta ronda con el concejal Daniel Duque. ¿Qué tal, Catherine? Muchas gracias. Un saludo muy especial a todas las personas que nos están viendo. Un saludo muy especial a nuestro coordinador de ponentes del Plan de Desarrollo, Alex Flores, gran amigo, a la secretaria de Desarrollo Económico y, por supuesto, a la doctora Lina Vélez. Muchas gracias por acompañarnos en este programa. Pues es un dilema bastante grande. Nos han puesto a escoger entre economía o salud y yo, al igual que el presidente Luis Bernardo Vélez, creo que no debería haber mayor dilema. Hoy lo más importante, tal vez digamos la primera premisa que deberíamos tener en cuenta, es que la mejor forma de combatir la pobreza es evitando que crezca. Y evitar que crezca tiene que pasar, por supuesto, por una política pública bien, digamos, ambiciosa. Nosotros le hemos propuesto a la administración municipal una renta básica para familias en condiciones de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad. La hemos llamado Medellín sin hambre. Atendería a cerca de 250.000 familias con una renta básica de hasta 292.000 pesos por familia. Estas 250.000 familias son las que el mismo alcalde ha identificado, que puso en sus redes sociales al iniciar esta crisis. Eso es muy importante, no se nos puede olvidar, antes de hablar, por supuesto, de las MIPYMES, de las grandes empresas que necesitan, algunas de ellas, pues un aporte, necesitan, por supuesto, un rescate financiero, necesitan pagar su nómina, pagar sus costos fijos. También tenemos que pensar en esas familias que más mal la están pasando, esas familias que se encontraban en el desempleo o esas familias que se encuentran en la informalidad, que no estaban metidas dentro del mercado laboral. Entonces yo creo que tenemos que pensar también, pues digamos, en esas dos, digamos,
tipos de personas que encontramos en nuestra ciudad, las que están metidas, por supuesto, en la formalidad, las que están en las MIPYMES, pero por supuesto también las familias más pobres, las más vulnerables. Medellín es la ciudad más desigual del tercer país más desigual del mundo. Aquí tenemos un reto gigantesco, cerrar una brecha de las desigualdades. Gran parte de nuestra economía se ha basado en la informalidad y tenemos un reto enorme y es aportarles, es acompañarlas. Hemos visto que el Plan de Desarrollo Medellín Futuro establece una renta básica para cerca de 92.000 familias. Creemos que podría ser una meta más ambiciosa, creemos que hay más recursos. Sí. La propuesta que le presentamos a la administración, pues por supuesto, tiene fuentes de financiación, le hemos explicado muy bien cómo se hace y estamos esperando que el alcalde nos dé una respuesta o también la administración. Pero creemos que la reactivación económica, que por supuesto es muy importante, que tenemos que hablar de cómo vamos a reponernos de este golpe tan grande, tiene que pasar primero por pensar en las personas más humildes. Y una cosa final, Catherine, y pues a todas las personas que nos acompañan. Claro que es muy importante pues pensar en el empleo formal, claro que es muy importante pensar en las MIPYMES, claro que es muy importante pensar en la economía, es fundamental. Y este plan de desarrollo y estos próximos años, todos en Medellín tenemos que ponerle el máximo de nuestros esfuerzos para reactivar esa economía. Pero en este momento tenemos que tener una cosa clara en la cabeza. Hay solamente dos formas de combatir el coronavirus, que es el principal enemigo del planeta. Una es vacunarse y dos es quedarse en casa. Y la vacuna no existe. Por eso tenemos que quedarnos en casa y necesitamos que el gobierno asuma esa carga y que entienda que hoy la principal prioridad que tiene son tres cosas. Preparar nuestro sistema de salud, salvar la economía de la clase media y de la clase vulnerable, donde están las personas en condiciones de pobreza extrema y en pobreza, y garantizarles comida y techo. Esas son las tres cosas que tenemos que hacer: comida, techo y salud. En eso creo yo que se tienen que, digamos, volcar todos los esfuerzos en este momento. Y Medellín y Colombia, por supuesto, nosotros también con nuestra bancada del Partido Verde en el Congreso hemos presentado propuestas, creemos que la renta básica sería fundamental para empezar esta discusión. Muchísimas gracias, concejal. Y bueno, vamos a continuar entonces revisando precisamente este tema, porque el plan de desarrollo que ya está en discusión en sesiones extras, como nos contaba el concejal Alex Flores, y que se hace de forma virtual, tiene en la línea del Valle del Software reactivación económica por 1.1 billones de pesos. Pues entonces los queremos invitar a que revisemos las declaraciones del alcalde Daniel Quintero, que ha encontrado en este momento una oportunidad en la crisis, un momento para que también encontremos la oportunidad de realizar grandes inversiones, reactivar la economía y no volver al pasado, y recordar que esa reactivación de la economía implica salvar las empresas, porque sin ellas no hay tributación, sin tributación no hay forma de realizar apoyo social. Este plan de desarrollo es una oportunidad, es un paso hacia adelante, hacia el futuro. El mayor enemigo que puede tener hoy cualquier sociedad es tratar de volver al pasado. No, esta es una oportunidad para transformarnos y caminar hacia el futuro. Dicen los abuelos un dicho bien interesante y es: nunca desaproveches una crisis. Y esta es una crisis. Pues también las crisis traen oportunidades. Y este plan de desarrollo es a su vez una herramienta para construir esas oportunidades. Este es el plan de desarrollo más ambicioso en la historia de Medellín y esa es quizá la primera noticia. Es un plan de desarrollo de 22 billones de pesos, que significan 22 billones de pesos que entran a reactivar la economía de la ciudad. Un plan de desarrollo en el que está incluido el metro de la 80, que hemos sabido cuidar y guardar, que incluye además la construcción de la gran ciclorruta norte-sur, que incluye la construcción de universidades, de parques, de hospitales, que al tiempo que nos convierten en una gran ciudad, nos permiten crear miles de empleos necesarios para la gran reactivación económica. Pues muy bien, con esa voz de esperanza saludamos a la secretaria Paola Vargas de Desarrollo Económico. ¿Y por qué dice el alcalde que no debemos volver al pasado y que en las crisis hay oportunidades, sobre todo en esta que estamos viviendo, a través del plan de desarrollo? Muy buenas noches y bienvenida. Buenas noches para todos y todas. Para mí un placer estar aquí. Saludo especialmente a nuestro coordinador
Alex Flores, por supuesto, al concejal Daniel Duque y a la doctora Lina Vélez en compartir este panel. Para nosotros desde la Alcaldía de Medellín, cuando iniciamos este periodo de gobierno, era fundamental llevar a todos los sectores de la economía hacia esa cuarta revolución industrial, y esta situación y esta contingencia se convirtieron en una aceleración de este proceso. Por supuesto, pues es un tema bastante ambicioso en el que estamos apalancando a través de tecnologías el desarrollo económico de la ciudad. Creemos que la democratización de la tecnología es lo que puede llevar a la ciudad de Medellín a otro nivel dentro de nuestro territorio, y no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional, en pensar en estos mercados donde ya hoy existe una demanda no satisfecha de 45.000 profesionales a nivel nacional y también a nivel internacional de 554.000 personas. Nosotros creemos que el talento joven que hoy se encuentra desempleado, que es la mayor tasa de desempleo que tenemos en la ciudad, podemos empezar a formar de manera muy acelerada a los jóvenes en estas tecnologías y empezar a desarrollar unos nuevos modelos de negocio acelerados que estén pensando en unos mercados internacionales que incluso durante la crisis pueden funcionar. Entonces hablamos de una descentralización de la oferta del sistema de ciencia, tecnología e innovación para llegar a los territorios, para llegar a estas comunas vulnerables y desarrollar todo un programa de acompañamiento de aceleración desde los jóvenes y desde el territorio para crear estas nuevas oportunidades. También entendemos que gran parte de nuestro tejido empresarial es MIPYME, y allí hay una apuesta muy importante hacia la transformación tecnológica, porque hoy es básico que tengamos uso de tecnologías, de redes sociales, de canales de comercialización distintos, y por eso es que el alcalde de Medellín cree y confía en que el Valle del Software es la mejor estrategia de reactivación económica que podemos tener. En su momento, cuando se planteó el programa de gobierno de Daniel Quintero, se creía que Valle del Software era un tema de futuro, era un tema de oportunidad. Hoy se convierte en una necesidad latente de transformación empresarial y de transformación del modelo económico de la ciudad para que podamos superar esta crisis juntos e indudablemente pensar en todas esas desigualdades que hoy ocurren en nuestro territorio, intentando llevarlas a otro nivel desde la tecnología, desde el bilingüismo, desde pensar en una economía global que hoy está con grandes oportunidades de desarrollo de talento, y también sabemos que los salarios y todos los beneficios que pueden tener los jóvenes en este tipo de modelos de negocios del futuro del Valle del Software, pues son mucho mejores que en cualquier otra industria a nivel tradicional. Entonces esa es la gran apuesta y la gran oportunidad que tenemos. Pues se lo agradecemos muchísimo, esa voz de esperanza, y a buena hora entonces llegan también esas transformaciones que se van convirtiendo no solamente en una visión de futuro, sino en una necesidad inminente. Concejal Alex Flores, el 65% del autoempleo y los informales nos pueden dar una población muy alta que en este momento pues vive ese tipo de economía, y eso es explosivo porque por confinamiento también encontramos ancianos sin ingresos y sin pensiones, o sea que el problema es muy grande, abarcando un porcentaje altísimo de la población. ¿Cómo está usted viendo el tema? El problema es gigantesco en la medida que, como bien lo expresó el concejal Daniel Duque, aquí hay dos formas de combatir el virus. Uno es con una vacuna que aún no existe y la otra es quedándose en casa. La cuestión es que hay personas que, como está claro, el quedarse en casa también es de alguna manera exponerse a morir de inanición. Por eso expresamente hay una línea estratégica del plan de desarrollo que es Medellín Me Cuida, una plataforma que a través de la tecnología ha utilizado la información para tomar decisiones. Eso ha garantizado que en Medellín se estén tomando decisiones de manera mucho más acertada, porque tenemos más información a la hora de tomar esas decisiones y por eso el riesgo de error es menor. Pero además ha funcionado para poder identificar cuáles son las personas más vulnerables y llegar a ellas. Lo que se ha encontrado además es que hay muchas de estas personas que trabajan en la informalidad y que lo que se está buscando es que no toquen el fondo, que muchos de ellos en algunas casas se había encontrado que en familias de 11 personas, 10 estaban recibiendo subsidios, mientras que en otras familias no se estaba recibiendo ni una ayuda. Hoy la ciudad de Medellín es la que más ayudas le ha entregado a personas en estado de vulnerabilidad en todo el país. Ha dado cátedra realmente Medellín a través y utilizando la plataforma Medellín Me Cuida con el uso de la información para poder ayudar a estas personas. Y precisamente la preocupación en torno
a todo lo que se comentaba sobre el desempleo que se está disparando, sobre la informalidad de estas personas que no tienen ninguna garantía y que viven del día a día y que hoy no encuentran personas en la calle a las cuales poder ofrecerles sus productos, hacen tan importante la propuesta de reactivación económica, que no es una propuesta que esté ligada únicamente a un tema económico visto desde el nivel del consumismo, sino que realmente reconoce la importancia de reactivar la economía para poder salvar la vida de las personas, para poder garantizar que se siga tributando y poder ayudar a las personas más vulnerables de la ciudad. Y por eso... Sí, no, adelante, concejal. Y por eso realmente esta propuesta de reactivación económica y de Valle del Software, que no solamente es un eje, como ya lo ha expresado inclusive en diferentes espacios la secretaria de Desarrollo Económico, no es un solo eje estratégico, es decir, no solamente es 1.1 billones de pesos que van dirigidos únicamente al Valle del Software, sino que esta estrategia de reactivación económica atraviesa transversalmente todo el plan y va a generar alrededor de 150.000 empleos en la ciudad, con una apuesta importantísima de empleos de choque en un momento tan crítico, donde las personas necesitan no solamente que se les generen unas ayudas que ya hoy están llegando, y que, como lo hemos dicho, así hemos sido la ciudad que más ayudas ha entregado, sino que además garantiza de alguna manera el que el futuro no sea incierto totalmente, sino que hay una apuesta de ciudad totalmente creativa, innovadora, que va a garantizar que las personas realmente en Medellín puedan recuperar sus empleos y que ese panorama tan oscuro que hoy vive la ciudad, el país y el planeta se llene de esperanza en medio de esta coyuntura con una propuesta de reactivación económica sin precedentes en la historia de la ciudad. Muy bien, pues concejal, muchísimas gracias y vamos entonces también a partir de este momento a mirar cuáles son las preocupaciones que abordan a la ciudadanía. Tenemos algunos emprendedores que sienten el dolor de ver cómo sus sueños de pronto se desmoronan en medio de la crisis del COVID-19, así que aquí están también historias de cómo ellos están afrontando la pandemia y por supuesto toda esta contracción económica. Marcanela es una marca de vestidos de baño que llevamos aproximadamente 5 meses en el mercado y somos una marca con un sentido social. Cuando creamos Marcanela no queríamos vender vestidos de baño por vender y nada más, queríamos que tuviera un fondo social. Por eso nos unimos con una corporación que se llama Un Ser Feliz. Esta corporación trabaja con niños con discapacidad cognitiva y son quienes realizan nuestras etiquetas a base de papel reciclado e incrustaciones de semilla. Es decir, que nuestras etiquetas se pueden sembrar. Bueno, el tema del COVID-19 nos ha afectado muchísimo, empezando por el tema de proveedores de telas, de accesorios para nuestros vestidos de baño que no estaban prestando un servicio. Segundo, el tema de la manufactura, que también estaba quieto. Si bien ya se volvió a reactivar esta semana, si nosotros no obtenemos ventas, es muy difícil seguir en la producción de vestidos de baño. Y tercero, y el más importante, es el tema del turismo, que va muy ligado a nuestra industria, y pues el turismo es uno de los sectores más afectados y que probablemente vengan meses muy difíciles, digamos que ya por todo el año. Entonces sí ha sido difícil, hemos tratado de reinventarnos, de hacer estrategias digitales, de buscar nuevas alternativas, pero pues el tema de las ventas como tal ha sido muy difícil. Incluso hemos buscado crear alianzas con otras marcas para crear diferentes promociones y en esas mismas promociones bajar los precios un 60-50% para obtener mínimas ventas. Entonces por ese lado ha sido muy complicado. Bueno, esperamos que esto pase pronto, llegar mucho más fuertes, que la industria textil, que la industria del turismo retome con toda la fuerza y volver con Marcanela más fuerte que nunca. Chao. Estás viendo De Frente. Buenos días, mi nombre es Fernando Gaviria, diseñador industrial, propietario de la empresa Pendones Creativos. Ante las dificultades en las que nos encontramos, nos hemos visto en la necesidad de reinventarnos y pasar de las artes gráficas a la fabricación de caretas de protección facial
con materiales que hemos podido conseguir o tener en existencia y así poder ayudar para el control de la pandemia. Nos encontramos en la ciudad de Medellín y contamos con una muy buena capacidad, hemos logrado mantener nuestros empleos y generar unos nuevos. Tenemos la careta de uso general, caretas de infantiles y adaptables a cascos de trabajo industrial. Nuestros procesos son internos y los desarrollamos con la mayor calidad, con buenos materiales y ofrecemos unos productos a precio justo para que la gran mayoría de las personas puedan acceder a ellas. Hemos contado con muy buen apoyo y queremos llegar a muchas personas en la ciudad. Pues ahí tenemos todo ese ingenio, la resiliencia colombiana que también nos caracteriza, de personas que en medio de la crisis buscan reinventarse y continuar además también con sus empresas, con sus negocios, con todas las personas que tienen a cargo, sabiendo obviamente la responsabilidad que ello implica. Queremos invitarlos a que ustedes también sigan conectados con nosotros a través de las redes sociales, por Twitter, @Telemedellín y @Consejo de Medellín. Recuerden que pueden también etiquetarnos con el numeral de Frente 2020 y tenemos varias participaciones que queremos compartirles a esta hora de la noche. Nos escribe Carlos Julio Barceló: se deberían abrir pequeños locales y comercios donde no se aglomeren mucho las personas y manejando los protocolos, y el que no cumpla con los protocolos de bioseguridad, cerrarlo por lo menos 6 meses y así van aprendiendo los demás. También participa con nosotros Patricia Contreras. Dice: al sector odontológico le urge abrir nuevamente sus puertas, las clínicas, centros de radiografía oral, proveedores y afines. Sin trabajo no hay ingresos. Esas son parte de las opiniones y ustedes pueden también seguir participando con sus ideas para reactivar la economía en esta noche. Le preguntamos al concejal Daniel Duque por un tema, porque hay que revisar también cifras que fueron entregadas y lo que tiene que ver en este momento con el campo. Es uno de los sectores más vulnerables según los estudios y proyecciones, y la seguridad alimentaria sin duda ha sido una de las más grandes preocupaciones desde los primeros días de la pandemia. ¿Qué vamos a hacer, concejal, para que Colombia sea un país que realmente se pueda consumir lo que produce en lugar de estar importando tantos productos como hasta hoy? Por supuesto, es muy importante hablar del consumo local, hablar de incentivar mucho más la economía local. En Medellín solamente consumimos el 3%, solo el 3% de los alimentos que consumimos en Medellín viene de los corregimientos. Muy poco viene del resto del departamento de Antioquia, máximo el 30%. Entonces tenemos un gran potencial para seguir creciendo en la economía local y creo que es un gran mensaje que nos deja esta crisis, pero no solamente porque haya que comprar local, que es muy importante, sino porque también tenemos que mirar a nuestros campesinos, los campesinos que habitan los distintos corregimientos de Medellín, los 5 corregimientos de Medellín. Yo he tenido la oportunidad de conversar con gente maravillosa, extraordinaria, campesinos del corregimiento de San Sebastián de Palmitas, con gente maravillosa de Santa Elena, de San Cristóbal, y están preocupados porque ellos dicen que tienen la comida, pero que no hemos podido garantizar de la mejor manera la cadena de abastecimiento con las plazas mayoristas. Entonces tenemos un gran reto, gigantesco, enorme. Sí. Es un reto muy importante que tiene hoy nuestra Secretaría de Desarrollo Económico, por supuesto, que sé que es una mujer muy pilosa y que le está metiendo la ficha al tema, y que dentro de su secretaría está pues subsecretaría también de Desarrollo agrario, de desarrollo en el campo. Entonces es muy importante que le metamos la ficha, que le metamos toda la visión a nuestro campo. El 70% sí. de Medellín es rural, es un territorio que depende de nuestros agricultores, que depende de nuestros campesinos, y le hacemos un llamado muy especial a la administración para que le pare bolas a esto, y también al gobierno nacional, por supuesto. El paro agrario y todas las manifestaciones de los campesinos a lo largo y ancho del país durante los últimos años se debe precisamente a eso, que ha habido un olvido generalizado por las personas en el campo. Pues entonces, esperemos, creo que sí. Es maravilloso y muy importante prestarle mucha atención a eso. Esperemos, concejal, que esta crisis
crisis nos haga entender la importancia del campo y que sin duda pues debemos voltear nuestros ojos hacia allá para retecnificarlo y para por supuesto mejorarle también la condición a los campesinos. Y le queremos preguntar a la secretaria de Desarrollo del municipio de Medellín, doctora Paola, el caso de las mujeres y los jóvenes, porque es dramático. Sabemos que son los grandes perdedores en esta coyuntura y si la tenían difícil antes de la pandemia, pues ahora ni hablemos. Claro que sí, tal como les contaba al principio de este encuentro, pues para nosotros es un tema bastante importante sumar a las mujeres en este propósito. Hemos tenido diferentes encuentros con colectivos de mujeres porque ellas muy preocupadas por esta situación del Valle del Software, donde en el mundo hay una brecha bastante amplia entre hombres y mujeres en la ciencia, la tecnología, la innovación y por supuesto en el sector tecnológico. Y allí pues hemos tenido unos propósitos muy claros de formación y de crear esas comunidades tecnológicas de mujeres y también de jóvenes. Como les indicaba en un principio, en esta reunión estamos hablando que se proyecta incluso por la crisis, el Fondo Monetario Internacional dice que para el 2026 el 25% del PIB internacional hará parte de la economía digital. Entonces nosotros creemos que esto es una apuesta del hoy para el futuro, donde tenemos que vincular a hombres, mujeres, jóvenes, niños. Por eso hablan tanto desde la Secretaría de Educación de la media técnica, de cómo podemos utilizar y aprovechar el tiempo de los niños para que puedan vincularse con otro segundo idioma, para que puedan tener un acercamiento más contundente con la tecnología, para que entiendan que esto sí es una oportunidad de trabajo decente, de trabajo que genera valor agregado, no solamente a nuestra industria, sino también a nivel internacional, donde podemos empezar a competir como grandes jugadores a nivel Latinoamérica. Allí entonces la gran apuesta siempre va a ser por la formación acelerada de cada uno de los públicos que nosotros atendemos y por supuesto allí también hay una comunidad rural de mujeres muy importante con la que ya estamos trabajando desde diferentes colectivos en la ciudad para acelerar ese proceso. Cuando hablaban también de este tema de la compra local, para nosotros desde la ciudad de Medellín, con la mesa de trabajo que tenemos, que construimos con el G8 para la medición económica de todo lo que está pasando durante la crisis y las proyecciones que tenemos de cuáles cadenas productivas podemos reabrir, una de ellas muy importante es esa cadena del cuidado, porque muchas de las mujeres hoy se desempeñan en este papel y creemos que con unos protocolos claros de bioseguridad pues también podemos reabrir, digamos, esta actividad económica dentro de la ciudad. Pero más importante aún es cambiar nuestro modelo macroeconómico de la ciudad para que efectivamente podamos sacar un provecho importante de esta tecnología. Allí, por ejemplo, para los campesinos que hablábamos ahora de cómo incentivar esa compra local, nosotros creamos una plataforma de compra local para los corregimientos, más de 750 productores campesinos de nuestros 5 corregimientos hacen parte de esta plataforma. Estamos vendiendo más de 630 pedidos durante 15 días que lleva la plataforma al aire. Hemos tenido allí más de 30 millones de pesos que van directamente a los bolsillos de nuestros productores. Entonces yo creo que allí la tecnología y el Valle del Software, como lo indica nuestro coordinador de esta línea de Valle del Software, el concejal Alex Flores, es transversal a todas las líneas estratégicas que existen dentro del plan de desarrollo. Y creemos que esa es la base para empezar a disminuir esas brechas económicas, sociales que tenemos en la ciudad, porque la tecnología puede generar una mayor democratización de acceso al conocimiento, de acceso a la información y por supuesto de generar unas capacidades que permitan tener mejores y mayores empleos para los jóvenes, para las mujeres y por supuesto para nuestros niños que en un futuro van a ser esta población económicamente activa que necesitamos. Muy bien, pues ahí tenemos entonces, como decíamos al inicio, una oportunidad en medio de la crisis. Doctora Lina Vélez, la economía en el mundo también cambiará. Estamos hablando de que nos cerraremos, seremos más proteccionistas, puede que hayan muchas quiebras y tengamos que reinventarnos hacia adentro para consumir local, para viajar local. Hablemos un poco de cómo también están avisorando desde la Cámara de Comercio ese futuro muy cercano en el que tendremos que cambiar muchos comportamientos y hábitos de consumo. Sí, no hay duda ninguna que la vida nos cambió. Por ejemplo, cuando oigo a estos dos emprendedores
sé de la importancia que tiene para ellos no solamente transformar sus productos, sino transformar la forma de acercarse a los mercados. Desde la Cámara de Comercio de Medellín tenemos un marketplace, es decir, una plataforma para vender que se llama Vitrina Empresarial, completamente gratuita y ya está desarrollada. Lo único que ellos tienen que hacer, cualquiera de los que nos está oyendo, es entrar a la página de la Cámara de Comercio, buscar Vitrina Empresarial y poner ahí todo su catálogo de productos. Con esto, ¿qué quiero decir? Es que a todos nos cambió la vida. Entonces, si ellos son capaces de transformarse en su producción, tienen que ser capaces de dar el paso adelante, de transformarse también en su forma de vender. Cuando oigo a Daniel y a Paola hablar sobre el tema de la seguridad alimentaria y de la importancia que tenemos de fomentar en nuestros agricultores, tanto de Medellín como de la región, de todas maneras es importante que todos entendamos que el mundo está hiperconectado. Para garantizar la seguridad alimentaria, Colombia tiene que importar materias primas en grandes cantidades que ni siquiera su clima le permite. ¿Cuál sería lo ideal? Que los productos en grandes cantidades que nuestros climas sí nos permitan producir, seamos capaces de venderlo al comercio internacional. Por ejemplo, el ejemplo que todos conocemos es el café. Qué bueno que seamos capaces de tener, hoy ya se ha identificado el aguacate, otros productos. Pero efectivamente no hay duda ninguna de que más allá de las políticas públicas, más allá del plan de desarrollo, más allá de la necesidad de saciar el hambre de tantas familias en estado de pobreza, la empresa se necesita. No es posible concebir un desarrollo sin empresa, porque es que, entre otras cosas, las empresas son las que le pagan al municipio de Medellín los impuestos y con esos impuestos es que el municipio de Medellín otorga esos beneficios. Entonces, por eso, cuando oigo a alguna de las personas que participan que dicen ¿por qué no buscan una forma de abrir los pequeños comercios con protocolos de bioseguridad? Definitivamente es el camino. Hay que empezar a abrir lentamente la economía como lo han hecho los otros países, porque si una persona vende, esa persona que compró pues va a gastar en otro producto. Generar esa cadena de consumo es lo que nos va a permitir salir adelante, porque evidentemente, como tuvimos que suspender la cadena de consumo, pues esa es la causa, la causa de fondo por la cual estamos en la circunstancia en la que estamos. Por eso, en conclusión, comparto plenamente la visión del señor alcalde. El mundo cambió. Los oficios, los conocimientos, las aptitudes y las capacidades que necesitamos para enfrentar al mundo hoy son diferentes y afortunadamente desde el plan de desarrollo está muy claro, porque es el municipio y es el Estado el que tiene que salir a fomentar todo esto nuevo, sin dejar de lejos lo que estamos pidiéndole los gremios al gobierno nacional, que es el subsidio directo a los empleos, es decir, que los empleos de menos de 2 salarios mínimos legales que están registrados en el sistema PILA, el gobierno nacional les transfiera directamente al trabajador ese subsidio de empleo, por lo menos por 3 meses, y en este momento lo que el gobierno está discutiendo es cuál es la fuente de pago, porque yo quiero en eso ser muy insistente. Comparto plenamente la necesidad de ayudarle a quien lo necesita, pero también de manera paralela tenemos que trabajar para salvar los empleos, porque los recursos de donación ilimitados se nos terminan, desafortunadamente. Así es, doctora Lina, por más solidaridad y buena voluntad que haya por parte del Estado y generosidad del pueblo colombiano, como lo hemos visto en esta pandemia, los recursos son finitos, por eso tenemos todos que alimentar esa cadena productiva y reactivar la economía. Queremos darle las gracias en este momento a todos nuestros televidentes que nos ponen en la ciudad de Medellín como tendencia número 1 con el numeral de Frente 2020. Gracias por estar conectados y entendemos, por supuesto, que este tema es vital porque
porque nos toca a todos en todas las esferas de nuestra vida. Y los quiero invitar entonces a que nos vayamos en este momento a revisar cómo están sectores como el de la construcción. En este caso, a través de Camacol, su gerente en Antioquia, nos recuerda que en el Valle de Aburrá ellos representan 140.000 empleos directos y que son el 10% del Producto Interno Bruto de la región. Al doctor Eduardo Loaiza, también representante de Camacol, lo tenemos a esta hora en De Frente. Esta crisis del COVID-19 ha afectado a todo el mundo, a todos los continentes, a toda la sociedad, como personas, como familias y como sectores económicos. En el país todos vamos a salir afectados y el sector de la construcción también. Lo que más nos duele es el aporte que íbamos a hacer este año como industria de la construcción al PIB de la región y del país. Y sobre todo la generación de empleo, porque muchos salarios e ingresos de muchas familias dependen de la actividad del sector de la construcción. Cuando se decretó hace mes y medio la cuarentena obligatoria por parte del Gobierno Nacional, teníamos 410 proyectos de edificaciones activos en Antioquia, de esos 109 en Medellín, y de esos proyectos de edificaciones el 80% correspondían a vivienda o uso residencial. Nuestras empresas se están haciendo reinvención y reingeniería para repensar los negocios y la actividad. Y esperamos que al iniciar esta semana la actividad del sector, primero con la adaptación de las obras a los protocolos estrictos de bioseguridad, podamos tener una reactivación del sector gradual y segura y seguirle aportando a la economía de Antioquia y del país crecimiento, empleo y desarrollo. Pues, concejal Alex Flores, tenemos en este momento un sector que fue además de los primeros que se permitió reabrir por parte del Gobierno Nacional, como lo escuchábamos, con unas normas de bioseguridad y además porque también permite mantener el distanciamiento social tan necesario por estos días. Ustedes en el plan de desarrollo, en la primera línea de acción, tienen pensado toda la reactivación de la economía ligada al Valle del Software, pero ¿cómo también este plan de desarrollo va a reactivar un sector tan importante como el de la construcción, que pesa el 10% del Producto Interno Bruto? El sector de construcción, en efecto, ha sido uno de los más afectados producto de la pandemia. Incluso hoy la administración presentaba unas cifras que mostraban, digamos, que se detuvo en el 100% de ese sector. En el plan de desarrollo se contemplan, por ejemplo, mejoras de viviendas por más de 9.000 mejoras de viviendas a hogares, y más de 1.000 con enfoque diferencial, de 1.000 mejoras con enfoque diferencial. Además de eso, el alcalde ha hablado nuevamente de los grandes proyectos de ciudad y en esto el sector de la construcción, que está relacionado, por ejemplo, con la construcción de grandes obras como el Arena Medellín, que es a través de una APP. Quiere decir esto que es el sector privado quien construye el Arena Medellín, sí, lo explota económicamente y en unos años se lo entrega a la ciudad y queda siendo parte de la ciudad. Proyectos como el Metro de la 80, como la Gran Ciclorruta Norte-Sur, hospitales, la construcción de ciclorrutas en la ciudad, son todos estos proyectos relacionados también con el sector de la construcción que van a generar alrededor de 120.000 empleos en la ciudad. Y proyectos, por ejemplo, como el Metro de la 80, que va a generar 2.100 empleos. No solamente genera esto empleos directos, sino empleos indirectos. Cada empleo que genere el Metro de la 80 va a generar entre 1.5 y 2 empleos indirectos. Y esto empieza a causar algo que se llama derrama económica, que ya inclusive la doctora Nichols lo había explicado. Sí. Y es que la administración, al invertir en estos grandes proyectos de ciudad que generan directamente muchísimos empleos de choque para la construcción de estos grandes proyectos de ciudad, cada vez que una persona de esta recibe un salario, recibe un ingreso, tiene la oportunidad de ir a comprar, por ejemplo, el mercado, de ir a la tienda del barrio a comprar los productos que necesita para sus necesidades, y el señor de la tienda tiene la oportunidad de recibir esos ingresos, de pagar una deuda que tenía, y así sucesivamente el que recibe el pago de su deuda puede utilizar ese dinero en otras necesidades. Luego, efectivamente, hay una apuesta gigantesca en el plan de desarrollo en relación a proyectos de construcción gigantescos, muy ambiciosos para la ciudad, que están relacionados no solamente
o de manera directa con lo grande del proyecto, sino con la necesidad de generar empleos de choque en un momento donde el Estado tiene que salir a invertir porque hay recesión en el bolsillo de los colombianos y es muy importante que la administración le apueste a estos grandes proyectos que van a generar muchísimo empleo y que van a permitir reactivar la economía de la ciudad. Y que nos devuelven la confianza, concejal, por eso decimos que es un plan de desarrollo que nos devuelve la esperanza en un momento tan complicado y donde definitivamente pues se convierten también en la luz que se puede ver al final de toda esta crisis, porque si estábamos hablando de una pérdida de cerca de 117.000 empleos y se pueden generar 150.000 gracias al plan de desarrollo, estaríamos hablando de una compensación y una recuperación social que nos llevaría rápidamente a una reactivación para que no pase lo que nos decía la doctora Nichols, de demorarnos 10 años en recuperar esos puntos perdidos en materia de empleo. Y le quiero preguntar al concejal Daniel Duque, que además nos venía hablando muy animadamente al inicio de este programa sobre una propuesta en la que nos manifestaba resumidamente, atender a 250.000 familias durante 6 meses, una estrategia que costaría 330.000 millones de pesos, 7% del presupuesto de este año y el 28% del componente de Recuperemos lo Social, que también se encuentra consignado, por supuesto, en el plan de desarrollo. Rápidamente, concejal, profundicemos sobre esta iniciativa. Así es, Catherine, Recuperemos lo Social, que ahora se llama Medellín Me Cuida y que establece una renta básica, pero que todavía necesitamos preguntarle mucho a la administración cómo construyeron esos indicadores y a qué se refieren con el fondo de esto. Una cosa fundamental antes de pensar en reactivar la economía, tenemos que pensar en cómo vamos a combatir el virus. Yo me temo muchísimo, y aquí tengo algunas cifras que logramos recopilar con nuestro equipo. El sector manufactura reactivó cerca de 78.000 empleos, el sector de construcción reactivó cerca de 148.345 empleos. Yo no estoy en contra de reactivar la economía, por supuesto que creo que ese tiene que ser un gran propósito nacional, pero todavía no. En este momento lo más importante es combatir el virus hasta que tengamos una vacuna. Y esas 135.000 personas del sector construcción y estas 70 y pico mil de personas del sector manufactura que hoy están saliendo, pues muy seguramente son las personas más humildes, las personas más pobres, las personas de los empleos más precarios de nuestra sociedad. Entonces tenemos que también sentarnos por un momento y ponernos a pensar en qué es lo que vamos a hacer primero para cuidar a nuestras personas, para cuidar a la gente que la está pasando mal. ¿Para qué está el Estado si no es para garantizarle en una pandemia global alimentación, techo y salud? ¿Para qué? No se trata de solidaridad del Estado. El Estado tiene la responsabilidad constitucional de garantizar que todos sus habitantes puedan tener la vida más digna posible. Y en este momento nos hemos encontrado con historias tristísimas. La gente más pobre de Medellín, la gente que vive en los barrios populares no planificados de manera institucional en nuestra ciudad, la gente que vive en La Avanzada, la gente que vive en Altos de la Torre, en lo alto de la ladera de la Comuna 8, a esa gente me temo mucho que con decirle que vamos a reactivar la construcción y con decirle que vamos a reactivar la manufactura no la vamos a solucionar su problema, porque no tienen agua potable, porque no tienen servicios públicos domiciliarios todavía, porque no tienen garantías para comer y para alimentarse. Medellín Sin Hambre lo que busca es garantizar que las familias más vulnerables, las 250.000 familias más pobres, las que están en pobreza multidimensional y una parte de esas que están en el primer escalón de la clase media. ¿Cuántas personas nos están viendo en este momento que son taxistas, que manejan Uber, que no tienen un empleo formal, que no reciben una prima cada 6 meses? Esas personas hoy, ¿cómo se sienten? Se sienten también llenas de temor y necesitan hoy más que nunca que el Estado las acompañe, que el Estado les garantice un subsidio mínimo, que el Estado les garantice un mínimo vital. Eso es en lo que tendríamos que concentrarnos hoy. Y yo me temo mucho que la estrategia de reactivación de la economía tiene que ir mucho más allá de la estrategia del Valle del Software planteada por la administración. Esa estrategia vale 1.1 billones de pesos. Con eso no vamos a reactivar la economía solamente. También necesitamos la obra pública. Y enhorabuena, han hablado, por ejemplo, de proyectos de infraestructura como el tren ligero del 80. Sí, y en buena hora he hablado de otro tipo, digamos, de iniciativas. De obra pública. Pero para terminar, Catherine, y regálame un minuto y perdóname que me emociono hablando de esto, pero estamos hablando de la gente más vulnerable. Se nos agota el tiempo, concejal. Estamos muy cortitos. Cerremos, exacto. Pero antes de terminar, para terminar, Catherine, la obra pública, la reactivación económica tiene que también pasar por la transición ecológica y por la generación de empleos verdes, y en esa medida, por ejemplo, metas como la de las ciclorrutas del Plan de Desarrollo Medellín Futuro se quedan muy cortas todavía. Muchísimas gracias. Brevemente, nos escribe Clara Cortés, numeral de Frente 2020, apoyo a los más vulnerables, se debe implementar una renta básica ya, Medellín Sin Hambre. También nos escribe Sensemayá,
abrir gradualmente el comercio, continuando con la medida de pico y cédula, continuar con el distanciamiento, tapabocas obligatorio y nada de eventos masivos ni culturales, deportivos ni religiosos. Seguir estudiando desde casa hasta que se tenga la vacuna. Y Juan David Salgado nos escribe que familias vulnerables puedan subsistir, entendiendo la importancia del establecimiento público y su papel dentro de la actual crisis, que puede llegar a salvar la economía o mantenerla estable, pero aún más importante, puede llegar a salvar vidas. Concejal Alex Flores, la despedida, se nos agotó el tiempo. Así es, yo antes de irme pues quería, digamos, hacer mención a la propuesta del concejal Daniel Duque, que yo creo que es una propuesta interesantísima, bien sustentada, pero que también no se puede desconocer que la administración ha hecho un esfuerzo importante con el programa Medellín Me Cuida, que va a invertir 360.000 millones de pesos, no solo para 6 meses, sino para los próximos 3 años, que los medellinenses más vulnerables tengan una ayuda y tengan una garantía de que no los vamos a dejar llegar al fondo. Pues, concejal, vamos a estarlos acompañando a usted y a todos los corporados en las sesiones que realizarán de forma virtual y que nos estarán informando cómo avanzan todas estas iniciativas para el desarrollo de nuestra comunidad. Una feliz noche y gracias a todos por estar en la sintonía. Nos vemos el próximo lunes.